Beto Ortiz en su programa, Beto a Saber, revela cómo la investigación sobre Samir Villaverde se ha vuelto la nueva pizarra, tras la famosa investigación de Andrés Hurtado. Villaverde, un personaje clave en la política peruana, ha decidido crear su propia lista de involucrados en actos corruptos. ¿Quiénes están en su red? Andrés Hurtado Chibolín, la investigación de 2 meses tuvo como resultado cerca de 60 personajes y ahora ha surgido un voluntario, ha surgido un personaje que ha dicho yo quiero mi pizarra, ¿por qué solamente Chibolín? Yo también merezco mi pizarra. Y nosotros le hemos hecho caso. Esa es la pizarra de Andrés Hurtado, que no está completa, por cierto. Entre los nombres en la pizarra de Villaverde aparecen figuras como Pedro Castillo, su excompañero de andanzas políticas, y Morgan Quero, el titiritero. También se mencionan personajes clave como Nicanor, su abogado Salvador Julio Rodríguez, y Yacir Pineo, su favorita, entre otros. Todos se relacionan con los oscuros manejos políticos. Pero es hasta donde hemos llegado. Creo que la Fiscalía podría continuar, ¿no? También, digamos, hemos hecho gran parte de la chamba del Ministerio Público. Pero el voluntario que quiere su propia pizarra, y ya la tiene desde anoche, es Samir Villaverde. Y ahí está la pizarra de Samir Villaverde, con todos los personajes que comienzan a aparecer. Además, Villaverde no se limita a los nombres públicos, sino que destaca a Sandro Espinosa, un colega con una empresa de seguridad. Ambos comparten métodos y fortuna, obtenidos de las mismas maneras turbias. Este panorama pone en evidencia el poder paralelo que ha crecido al margen de las instituciones. ¿No? Está, por supuesto, Pedro Castillo, su ex cómplice, está Morgan Quero, el gran titiritero, está Nicanor Boluarte, está su abogado y Salvador Julio Rodríguez, que lo sacó de la cana en circunstancias nunca explicadas ni explicables. Está Yacir Pineo, una de sus favoritas, a la que puso a trabajar en el gobierno de Pedro Castillo y ahora la usa como arma de destrucción masiva. Está también, por supuesto, su colega Sandro Espinosa, ¿no? Su homólogo Sandro Espinosa, que tiene una empresa de seguridad como él, tiene los métodos que tiene él y ha conseguido de las mismas maneras y con las mismas armas, ¿no? La fortuna que cada uno. Beto Ortiz menciona que Villaverde no es un hombre cualquiera. Él comenzó con un pasado sórdido y, con el tiempo, logró crear una red de poder que lo posicionó como un jugador clave en la política nacional. Lo inquietante es cómo logró la transición de un hombre de sombras a una figura dentro del poder formal. No tiene, ¿no? En eso son muy parecidos. Y bueno, no voy a enumerar a Fray Vázquez, y a Juan Silva, y a Alcides Villafuerte, y a Bruno Pacheco, y todos los demás que iremos desarrollando a lo largo de la semana. Pero yo me quiero referir a un video de TikTok que Samir Villaverde ha estado... Villaverde no es ajeno a la política. Ha estado infiltrado en diversas facciones y su influencia es significativa en los poderes judiciales y fiscales. El periodista aprovecha para desmentir las acusaciones de difamación lanzadas por Villaverde en redes sociales, asegurando que su labor siempre ha sido de investigación profunda. Haciendo circular, en el cual dice, por supuesto, que yo lo difamo, que yo lo difamé y que lo sigo difamando. Y a mí no me gusta que me acusen de difamador, precisamente porque no soy un difamador, estoy en este oficio hace 33 años. Probablemente Samir Villaverde todavía estaba en Castro, ¿no? O ni siquiera, quizás aún era un pájaro frutero cuando yo ya era periodista. Entonces vamos a recordar paso a paso cuál es esta historia, no solamente recordando los inicios de Samir, que ya lo sabemos, sino entendiendo cómo es la... Beto Ortiz desglosa cómo Villaverde, con su video de TikTok, ha intentado desacreditarlo, acusándolo de difamador. Sin embargo, el periodista hace énfasis en que sus investigaciones están basadas en hechos comprobados, y que Villaverde no es un blanco fácil. Cada acusación tiene un fundamento serio que será demostrado. La manera en la que este personaje sórdido, truculento, se ha podido enquistar en la política nacional. O sea, ¿cómo ha hecho ese crossover? ¿Cómo ha pasado de asaltar la pizzería a lavarse la cara, poner una empresa de seguridad? Él, que no puede sacar licencia para tener pistola, él tiene una empresa de seguridad con un ejército de gente armada y ahora es parte de la política. Pero eso no es nuevo. Él está metido en la política hace varios años y él está metiendo dinero también. Una de las historias que Beto cuenta es sobre cómo Villaverde intentó involucrar al político Renzo Riardo en su red de intereses en 2018. El periodista destaca cómo Villaverde usó su influencia para ofrecer bienes materiales, como vehículos y seguridad, a cambio de colocar a su amigo Álvaro Paz de la Barra en una posición política. En la política, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público hace bastante rato, y aquí se lo vamos a contar, pero empecemos por lo que él ha producido, este videíto en el que me acusa de difamador. Vamos a partir de ahí y desde ahí vamos a desenredar toda esta madeja que realmente tiene muchas sorpresas y personajes
francamente inimaginables. Escuchemos a Villaverde. El periodista asegura que el intento de Villaverde de infiltrar a Paz de la Barra en la campaña de Renzo Riardo fue un plan que fracasó. A pesar de su poder y sus recursos, el político Riardo rechazó la propuesta de Villaverde. Esta historia muestra la desesperación de Villaverde por acceder al poder a toda costa, a cualquier precio. En febrero del año 2018, Beto Ortiz me difamó públicamente. Cuando se enteró que lo denunciaría, buscó a un político de nombre Renzo Riardo para que me convenciera de no hacerlo. Bueno, él dice, buscó a un político, ¿no? Como que un señor por ahí lo buscó. Y vamos a contar la historia completa, porque la verdad a medias no es verdad, ¿no? Si quieres contar la verdad, vamos a contar completa. En el año 2018, Renzo Riardo era candidato. Samir Villaverde, conocido por su oscuro pasado, se acercó a Renzo Riardo con una oferta interesante: usar toda su influencia, desde camionetas hasta guardaespaldas, a cambio de que su amigo Álvaro Paz de la Barra fuera incluido como candidato en el partido Perú Patria Segura. Sin embargo, Riardo no cayó en la trampa y lo rechazó. Uno de los favoritos. Y Samir Villaverde se acercó a Renzo Riardo y a su partido con una sola intención, con un solo proyecto: meter a su amigo Álvaro Paz de la Barra como candidato del partido de Renzo Riardo. El partido, repito, se llamaba Perú Patria Segura. Y entonces él llega como un hijo de vecino a ofrecer todo su poderío, sus camionetones, ¿no? Sus empresas, sus guardaespaldas, poner todo al servicio de una campaña a cambio de que metan a su amiguito Alvarito Paz de la Barra, el pegalón de Sofía Franco, ¿no? Como candidato. Como le dicen que no, porque evidentemente Renzo Riardo, que hoy es teniente alcalde de Lima, no es un caído del palto, y averiguó de quién se trataba. Le dijeron que no, que muchas gracias, estamos completos, no nos llames, nosotros te llamamos. Y entonces Paz de la Barra se quedó tirando cintura una... La insistencia de Villaverde, quien quería meter a Paz de la Barra en la política, no terminó ahí. Mientras tanto, Beto Ortiz no se quedó callado y lo investigó a fondo. A través de su programa, Beto a Saber, y con el apoyo del reportero Aldo Luna, descubrió oscuros vínculos de Villaverde con tráfico de terrenos y otras irregularidades. Él dice, yo lo difamé. No lo difamé, lo investigué. Lo investigamos. El programa se llamaba, igual que ahora, Beto a Saber. Y aparecía por la señal de ATV, Canal 9. Este programa estuvo en ATV los años 2017 y 2018. Y en febrero del año 2018, Álvaro Pérez Luna, probablemente uno de los mejores reporteros de la historia de este país, investigó a Samir Villaverde. Villaverde negó las acusaciones, alegando que todo era una difamación. Sin embargo, los hallazgos de Ortiz no dejaban lugar a dudas. Había denuncias de personas que perdieron sus terrenos o casas de playa a manos de Villaverde. La investigación mostró el lado oscuro de este personaje, revelando más de lo que él quería ocultar. Fue a Vigarza, porque teníamos una cantidad de denuncias de tráfico de terrenos, de personas a las que se les había arrebatado sus terrenos o se había invadido. ¿Qué tan profundo llega realmente la red de Villaverde y quiénes más podrían estar involucrados? Déjanos saber tu opinión y no olviden seguirnos en nuestras redes para no perderse ninguna información.